Alexis Iturra que iba a tapar el lateral izquierdo porque estaba fuera de sitio Fulquier. Dribla Alexis. Se sacrifica Brahimi. Un sacrificio que al final tiene premio. Bueno, pues mira, por donde lo malo si pierde voy a por 2 veces. No puede ser por finura, pues termina siendo por el empuje. Hay más por cantidad que... Fran Rico no preveía que estuviera tan encima Sergio Busquets. Triano, Iniesta, Alexis está esperando, va a recibir a Alexis, mal control. Le dio mucho tiempo para pensar en Iniesta y mucho espacio para prosperar a Alexis, pero controló mal. No son tan rígidos, hay cierta flexibilidad y por lo tanto la posibilidad de que incremente un marcador Barça es mayor. Roberto, Lyon que quería irse con estancada de Pedro. Muy aplicado de la acción anterior, de la que hablábamos, que incluso Lyon le había recriminado alguna cosa al extremo del Barça y venía picado y ha ido al bulto, como se dice. Sillas dentro del partido. Brahimi Recio. Se acabó el llamativo, acaba la primera mitad por nuestro crono. Apenas habían llegado al 45, 2-0, 2 goles de penalti que da ventaja al líder al Fútbol Club Barcelona. Esta primera mitad ha dejado ya casi liquidado un Granada que con muy buenas maneras, incluso con buenas sensaciones, se va perdiendo de forma clara al descanso. Ricardo, se retiran los futbolistas. Sí, serio, los jugadores del Granada, por cierto, se acercaba Mateo Laoz al finalizar esta primera parte a Iturra. Parece que, bueno, pues le volvió a avisar otra vez que tiene ya esa cartulina amarilla. Algunos jugadores doloridos, se llega al descanso, todos los jugadores ya prácticamente llegando al túnel de vestuario. Piti, uno de los protagonistas por parte de Granada, va a ser el último que va con ese disparo al travesaño, la presión más clara sin lugar a dudas del Granada en esta primera parte. Se fabrica. Y un Barça en la primera mitad, Pichi, muy partido, muy práctico. Sí, de todas maneras, dadas las sanciones tampoco me pareció el Barça, ¿no? Ha combinado, ha creado sucesivas ocasiones de gol, pero ya tenía sentido y coherencia prácticamente todo lo que se ha hecho. Sí, es cierto que se ha encontrado con esta jugada del penalti que le daba esa tranquilidad y no estaba impaciente porque no llegaba del gol, pero a partir de ahí, pues sí es cierto que esporádicamente el Granada ha llegado en un disparo de Pini, la falta también estaba por Pini, pero también Pinto ha estado muy por atrás. Buscando el camino al descanso, que han dado 2 goles, 2 penaltis. Iniesta y Fábregas quienes los han transformado. Barça 2, Granada 0. A ver, solo recibí 2 corriendo, los 2 últimos. Vino el primero. El primero, el número 1. Claro, dime lo que no me llegó, ¿no? Siguiente. Tú, ¿no? Segundo cuadro. Ese cuadro 6 es... Ah, bueno, luego...
Volante siempre. Mal puesta. Antonio Steve, campeón. Sí, siguiente. David Abreu. Pablo Abreu. Espera. Volante 8, dime. Dime. Juan Carlos Díaz. Adiós. Sí. Sí. Con el nuevo, ¿no? Vale, venga, voy a echar. ¿Llegó? Le di la de Héctor. Ya, por eso. Vale, venga, ya está. Chao. No lo sé, pero supongo que sí. Está lleno que... ¿No tienes que hacer un papelín de que estás allí a los famosos? Que... No sé lo que podáis decir ahora.
Están aquí, si puedes. El segundo cuadro. El hermano. Pero es el bronce. Misión completa. Es muy futbolero porque recuerdo haberte visto en Milan Fiorentina, ¿puede ser? No, pero el partido y bien, y tengo cuando puedo. ¿Qué te parece el Barça de esta temporada del Tata Martínez? Yo creo que está difícil igualar el juego, pero yo creo que ahora el entrenador está muy bien a nivel, ganando partidos. Todo es un poco diferente, pero bueno, siempre ha sido la lógica del Barça de jugar con ahora. Neymar, muy orgulloso de jugar de jugar. Hoy sin Valdés, sin Leo Messi, no sabes si el nombre de Messi está, parece que era la segunda de oro, pero está ahora más que nunca. ¿Para quién sería eso? Messi, evidentemente, ¿no? No pecas y... que si se han igualado los números del año anterior, sí. Bueno, en principio sí. El problema es que, por suerte, tengo muchos esfuerzos también. Se ven las 2 o 3 semanas de terminar el mundial dedicada todavía. Me faltan 2 semanas todavía de eventos y de compromisos. Estas 2 semanas tenemos un mes y medio ya de vacaciones. No es tan fuerte y tan exigente como durante la temporada, pero sí hay un poco de cambios, un poco de decisiones y de bueno, difícil como siempre, nosotros el campeonato más ayer ya no ayer ya, bueno, yo porque no hay nada más. Yo me defendí, va a ser este año hemos podido conseguirlo por solo 4 puntos, pero el año que viene la vez enfrentarlo de nuevo.
calificativo le ponemos Ya no llevo a jugar, ya la visión. Los errores pasan aquí y están los históricos, lo que ha conseguido es que tiene algo similar y la verdad es que ha evolucionado el campeonato. Que nosotros también lo pasamos muy bien. Gracias. Gracias a Jorge Lorenzo, gracias Mónica, Márquez Lorenzo que nos ha hecho vibrar. Y este es el para así que salen los protagonistas al terreno de juego después del 2-0 del primer periodo. Yo tengo una mente perturbada, la experiencia. A partir de ahí, el Barça ha seguido dominando, llegando a intervenir constantemente. Sí es cierto que en ataque el Granada le faltó un poquito, ha tenido el balón, ha llegado en combinaciones. Siempre un disparo lejano, travesaño de Pitti. Me extraña, pero es lo que me dice el Es que yo le he comprado unas pantallas para el 4 y para el 4 de por eso te lo comenté, que me parece raro. yo quería cambiar la cruz, tío, porque es un poco raro. Era para saber la dirección, que quería ir. Vamos a hacer el paciente. ¿La cosa no? Yo no. Primero que yo estoy estudiando de falta. Partido, risas de Neymar, muchas conversaciones, mucho hablar de fútbol y no sé si a partir de todo esto Ricardo cambia. La primera, porque Iturra se ha acercado a Mateo Ulaón, conversando con él después de conversar con Lucas hacia la familia, que se ha acercado al colegiado para conversar con él, para conocer a todos los jugadores del Granada. No hay cambios en ninguno de los dos equipos, 71. Vamos a ver que cualquiera, yo no tengo problema. Este segundo periodo, la temperatura que ha ido cayendo, empieza a notarse la humedad en el marcador 1-0, contundencia para el Fútbol Club Barcelona, muere la pelota en Granada, vamos a ver qué nos reserva el equipo de Granada para el segundo periodo, vamos a ver también si el Barça quiere seguir apretando el ritmo del partido Mi tarjeta, tía. Imagínate que Imagínate que tenemos la habitación de estancia, chaval. Es que estaré cojonudo. Te llevo de taxista, me cago en la puta todo el año. ¿Qué pago por ello? ¿Pagas tú qué? ¿Pagas la visa? A mí no me pagas nada. Temporadas aquí en Barcelona y va a tener esa responsabilidad. Bien butido ahí barato. Sí, me jamás un kilo encima del mundo. Lo raro es que te hayan aceptado la inscripción sin el hotel. 4 de Liga, 2 de Champions. Pues el antijola este y... Es que si no tengo todo pagado ya. Sí, pero si no tienes el hotel reservado no te aceptan la inscripción. Ellos te exigen, tienes que quedar mal en el hotel cuando llegas. Pleno evaluación. Para jugar en la Copa. Yo soy tu Mariano, yo no va a Es el último ya. Para los que todavía tengan dudas acerca de su capacidad como Guardameta, pues ¿Tú no tienes problemas en ahí? demostrar Yo me compro las cosas, que te bien solución. Oye, ponme una pata a Pablo aquí, que con eso toma. Bartra que quiere la pelota, se vuelve Sergio Busquets, buena Y cuando te toca marchar, te invitan a comer y la cena. Vas con pudín y tal, una persona. Ya está aquí. Partidos de los dos equipos, con Adriano Olegas, que se pone en la pierna izquierda. Bien, conectado, portero suplente, Miguel Chita, buena noche, Brian Angulo, Alexander Coet y Ricky. Lo único que te comparas es que está aguantando la Granada. Eso sí. Muy bien, al
20 por minutos parte del gran producto de la cantera del fútbol de Barcelona. Las dudas que generan paradójicamente Brahimi, el balón de Brahimi, el remate alto, la reacción de Brahimi, le ha quedado muy alto el balón para impactar a la vida de esta situación. Decíamos que Están fallando uno, lo otro, lo otro. la cantera del equipo ¿Qué pasa de frenado? está teniendo esta temporada con Mira, ¿ves? ¿Yo he visto, vale? señor. estamos hablando probablemente de la posición Esas dudas que tú manifestabas respecto al pasado, Es un equipo, ¿eh? sus opiniones y su... Es que prudente ser que también de ¿Dónde es la huella? lance anterior a Mateo. De momento vale para eso para comprar. Porque no tiene más, ¿no? ¿Eh? Pero que lo hay. De la cámara que no. Y 700 de mil. Alexis, son 3 bicicletas y luego al final se salva el balón de Montoya, pero la calle Roberto toca y Pedro pues para cosas impropias de un jugador de su categoría y sobre todo de su instinto matador en el área. las sensaciones estas que te fallas es que más positiva que puede hacer ¿Pero qué es ponerlo o te lo va a apuntar? ¿Por qué te gusta? Yo no estoy esperando meter gente aquí que va pagando de... Van a esperar a 4.000 cosas en el culo. Dividido entre porteros y defensas. Roberto a despejar. Me van a meter una cargadita de 400. El sábado tranquilo. Falta clara de Adriano. Después de un buen control de liga. ¿Los ingleses? Yo tengo la sección con No, no. Yo lo dejo, En 10 minutos es el problema resuelto ya. Cuando le llevan hacia la banda los jugadores del Granada, City. porque si no, no puedo jugar con 9. Las sensaciones que transmite son de ser mucho más incisivo, mucho más... Debajo de la Gracias. Puto jefe, tío, es que es un desgraciado. Pero ¿quién hizo la reserva? Nadie, ¿eh? ¿Y la tuya? La mía, porque me dijo, no, yo voy con el jefe. Yo, Pero ¿y tú vas con el Fran también? Fran, todo el verano. Que voy, tal. Vas, hijo. encima la mente ya era de pagar el doble. Ahora tengo que pagar individual, en vez de una doble. Pues que te ayude a pagar Fran la mitad. Y lo va a pagar. Ahora cuando llegue. Lo va a pagar, le quemo el bar, ¿viste? Ahora te quita 200 tranquilamente. Le quemo el bar. Está su cumple, ¿eh? No, él no te va a decir que no. Se vendría. Entonces de 30 kilos, chaval. Se mete menos que es un punto básico, no hay Necesita para la alimentación. Porque deja los vídeos. que no iba a ser, te lo digo, yo había ido. Al jugador del Barça y Es que cuando me decía, salta las ¿qué faltas. gente cogiste el vuelo? La semana que viene lo cojo. ¿Cogiste el vuelo? Yo, tío, lo cojo, tranquilo. Y al final no voy, tío. Me quedé sin club.
Seth Fábregas. Marc Bartra, Gerard Piqué. Provoca ahora un bajón de tensión del Fútbol Club Barcelona. Maneja la tensión del partido del Fútbol Club Barcelona, la aplica a su criterio y el Granada consigue de momento la respuesta. Adriano, Neymar, Mari, Andrés Iniesta, dos talentos que mezclan a la perfección. Que quita la mano. ¿Viste te mandó la Canaria un email? Mandó el email y dice, oye, que no recibimos el trifordo. No, pero el hombre, para hacer un homenaje. Arriba Bartra, que cae en el área, dispara Neymar. También de un golpe en el tobillo. Decía, Granada en la primera parte sufrió para robar, pero robaba. Este es un partido que está consiguiendo. Robaba y tenía, Porque quieren hacer un homenaje a Lee Rivi. Primero lo rajan por todos lados y ahora quieren hacer un homenaje, ¿no? Hombre, cuando el año pasado, este año, ¿no? Estaba en desacuerdo con el sistema. Por aquí, we would like to make a collection that we can present to Lee along with a couple of small presents and show it. Anybody would like it. Es que mira tú qué buenos son los ingleses, cómo cuidan a sus organizaciones. Es que no os dice algo, no os dice algo eso. Hacerle un par de No, tiene varios jugadores calentando, dejando el periodo de calentamiento de la banda desde que ha comenzado esta segunda parte. En breve seguramente realizará el primer cambio. Algún año habrá una sorpresa. Andrés Iniesta, Neymar. Iniesta que decide conducir el balón hasta que al final se puede Neymar. Neymar que intentaba arreglar besando la hierba, pero sin que hubiera falta de Martín Montoya. Busquets, Neymar, Fábregas. Luego es Fábregas. 5 de flecha y 15 de inscripción. Busquets. Iniesta. Precioso el gesto técnico de Iniesta para dejar atrás a Iturra. Tampoco es malo el pase. Espacio para Neymar. Estaba en fuera de juego. Y esa también Roberto. Ahí la visión de Andrés Iniesta unido a su habilidad. Hay que coger 40 partidos para mí. Que probablemente condicionado no me perdí el nombre. Vamos a Hansi Krangel. En la primera mitad, si me equivoco, junto a Luis Suárez, no sé si estaba Fusté también por allí. Sí, ahí voy a decir, acabo de parte de esa historia. Mucha historia del Barça hoy. En la grada, que han dado viendo el partido. Y mucho futuro ahora mismo en la banda, porque están realizando ejercicios de calentamiento Sergi, Roberto, Adama y Dongu. Pues 3 jugadores de cantera. Digamos que uno que tiene el sitio y que reclama minutos, Roberto, otro que viene llamando a la puerta ya definido como es Dongu, y Adama quizás el menos conocido de los 3, porque también habla más. Lógicamente es el más joven, 17 años, con una gran virtud que es la velocidad. Mario Navarro. No tiene cualquier hecho diferencial. Nacido en Hospitalet, padre de Alexis.
Sí, sus 16, sus 17 y ya sus 19, que saben que está por 17 años. Rápido su progresión a Dama y protesta y Alexis Sánchez al asistente de Mateo Laoz. Posible falta de Furquier en esa pelea que mantiene. Baja el balón con el pecho en Arabi. Arabi que hoy un partido brillante. ¿Qué se pregunta a Juan Carlos? Fran Rico. A mí todas las veces me hizo palo. La progresión de Fran Rico, es verdad que ahora estaba ahí sin ayuda. Claro, es que no te había mandado un correo avisándote de que no tenía la habitación. Y Larabi que sacó el disparo, sigue el balón rebotado, aparece Lidia atrás, Recio, que va a volver a colgar. Un poquito fe. Que ponga la vacante. Tienes a Guión. Me pasa ese película. Doloroso es seguro y esperemos que quede solamente en eso, en un topetazo entre Alexis, el jugador del Granada de Brahimi, Pedro Neymar, el partido un poco más descosido. Sí, están en el Pedro Alexis, se recuperan, los dos han recuperado la verticalidad, parece que no tienen problemas para seguir después de ese choque con el balón dividido.